Mi nombre es Melissa Hidrogo, estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de educación primaria. En esta oportunidad voy a relatar el libro La elección de Agus de la autora Raquel Palacios. Esta historia es el protagonista Agus Polman, que es un niño que tiene una malformación en la cara. Ha nacido con un síndrome raro que hace que los ojos, la nariz y la boca no estén situados en el lugar normalmente. Es un niño que piensa que no es normal, aunque hace cosas normales como montar una bicicleta, tomar un helado, etc. Pero no se sentía normal porque llamaba la atención de manera ilimitada de los niños, ¿no? Todos se fijaban en su rostro y se sorprendían mucho. Él había pasado, debido a su condición, 27 operaciones en total, lo que había llevado a que la gran parte de su vida, corta por cierto, había llevado clases en casa por parte de su madre. Pero su madre había decidido ya mandarlo al colegio porque pensaba que las clases que le impartían ya no eran lo suficientemente productivas para él y tenía que aprender a sociabilizar, a hacer amigos, enfrentarse a la vida real y sobre todo adquirir nuevos conocimientos que por su parte ya no les podía impartir. Él era un niño que había tenido muy pocos amigos, solamente tenía 3 amigos, que era Christopher, Alex y otra más, que por motivos personales, como Christopher se mudó lejos, a 1 hora lejos de su casa, ya no se podían ver con frecuencia. Y los otros restantes fueron también al colegio, iniciaron un colegio y ya no tenían la frecuencia de antes. También en el libro Agus comenta el hecho anecdótico de su nacimiento. Él cuenta que su madre estaba muy nerviosa porque 2 meses antes le habían diagnosticado algunos problemas en su cara, aunque no eran graves, pero venía con paladar hendido y con un síndrome raro. El día de su nacimiento le tocó un doctor que le atendía a su mamá, que era muy inexperto y muy joven, el cual se había desmayado. Una enfermera lo trató de levantarse y en ese intento se soltó un gas, ¿no? Eso hizo que a su madre le produzca mucha risa y además de que el doctor terminó por levantarse debido a ese gas. El médico le diagnostica que el niño, en este caso Agus, no iba a venir bien y que probablemente no iba a sobrevivir las 24 horas próximas. La enfermera, para tranquilizarlo, le dijo que todo el que venía en nombre del Señor iba a nacer sano. Y así fue, gracias a Dios. El diagnóstico no fue correcto y al día siguiente le entregaron a Agus a los brazos de su madre y se dio cuenta de esta deformidad en la cara, aunque ella no le prestó atención y se dio cuenta de que tenía unos ojos hermosos. Después Agus cuenta de que un día fue a visitar a su amigo Christopher, uno de sus mejores amigos, al que no veía mucho tiempo, y se divirtieron mucho en casa de él. Habían estado tan cansados que al retorno para casa en el carro, su hermana Vía y él se habían quedado profundamente dormidos. Sin embargo, al despertarse escucha a sus padres hablar sobre que ya era necesario que acuda a un colegio y que habían ido a hablar. Entonces la madre se veía muy segura de esa decisión porque pensaba que era lo mejor para él, mientras que el padre sentía muchas dudas, pensaba que era mandar a Agus como un cordero al matadero. Cuando de pronto el padre de Agus se da cuenta por el retrovisor, por el espejo retrovisor, que Agus estaba escuchando esa conversación. Y Agus rápidamente se opuso a esta decisión, dijo que no quería ir al colegio, que no estaba listo, que los niños eran muy crueles y que estaba bien con la educación que se le impartía en casa. Su madre le explicó que era necesario porque ella ya no podía enseñarle algunas materias porque necesitaba ya de un profesor que guíe su aprendizaje. Su madre trató de convencerlo de muchas maneras, le dijo que había hablado con el director y que había apartado una cita para que lo conociera y le enseñara el colegio. A pesar de la negativa de Agus, su madre logró convencerlo y estaba dispuesto a ir a la cita que había apartado con el director. El director tenía un apellido un poco gracioso, que era Traseroni,
Y eso era muy divertido para su padre, hizo algunas bromas y August se relajó y bueno, terminó por aceptando lo que le decía su madre. No, al día siguiente fueron a la cita con el director, lo recibió muy amable, se notaba que era una persona bastante cordial y comenzaron a charlar un poco en el despacho. Le presentó a la señora K, que era a la señora G, perdón, señora Gloria, que era una tipo subsecretaria, que era bastante amable, bastante risueña, que le había dicho que podía contar con ella las veces que sea necesaria. Después, mientras charlaban, se tocaron la puerta del despacho del director, se escuchaban algunas voces de niños y August le dijo a su mamá que él no quería conocer a nadie porque los niños eran a veces un poco crueles debido a su condición, pero su madre lo tranquilizó, le dijo que confiara en el director, que él había decidido que era una buena opción conocer a unos compañeros antes de iniciar el curso para que pueda socializar y también se da la oportunidad de que le enseñen el colegio, ¿no? Estos tres niños eran Charlotte, Julián y Jack. Primero le presentó a Jack Will, el cual era un niño bastante amable, cordial, bueno, le dijo hola y le dio un estrechón de manos. Después Julián, de la misma manera le presentaron, hizo exactamente lo mismo que Jack. Y Charlotte, que era una niña de cabello rubio, un poco tímida, le dijo hola y le gozó una sonrisa. El director les pidió que le enseñaran el colegio August, sobre todo el piso y el aula, que era el tercer piso, y su aula le correspondía al 301, para que ellos para que él pueda familiarizarse y conocer su aula, el laboratorio, la biblioteca y algunos otros ambientes. Así fue, se fueron los cuatro niños a la tercera planta y comenzaron a enseñar algunas cosas del aula, ¿no? Como el pizarrón, las carpetas, los armarios, entre otras cosas, los laboratorios y algunos otros ambientes. A Agus le surgieron algunas interrogantes como la clase de tutoría. Ellos le explicaron que era el grupo designado que le tocaba a él. También los niños también tenían algunas interrogantes y le preguntaron a Agus si es que los maestros acudían a su casa para impartirle las clases, pero Agus les explicó que la que impartía las clases era su madre. Julián también era un niño muy curioso y le preguntó qué le había pasado en su cara, ¿no? Si se había quemado o había pasado un accidente. De pronto Charlotte le dijo que no sea grosero, que esas cosas le incomodaban a Agus y que no se lo preguntara. Después de este momento incómodo, aunque Julián se disculpó y dijo que solamente era una pregunta, Agus pasó este momento incómodo y se adelantó con Jack para seguir conociendo los ambientes. No, Jack le dijo que no le haga caso a Julián, que era un poco tonto y que en un momento si es que él sintiera que debería contarle lo que le sucedió en la cara, sería bueno, ¿no? Y August le dijo que en algún momento lo haría. Cuando regresaron al despacho, el director les preguntó qué tal les fue, si conocieron los ambientes, y ellos le dijeron que les fue estupendo, ¿no? Pero como a August le quedó una sensación de momento incómodo, prefirió irse y le hizo una seña a su mamá para que puedan retirarse del lugar. Fuera del colegio, su mamá con August hablaron, le preguntó qué tal le pareció el colegio, qué tal fueron los niños con él. Y fue la oportunidad para que August le comente de lo que pasó con Julián. Él se sintió un poco triste, pero a la vez también contento porque pudo haber socializado un momento con ellos y su mamá lo tranquilizó, le dijo que quizás no fue de mala intención, así que no le tome mucha atención, ¿no? August entonces tomó la decisión de asistir al colegio y en el primer día los papeles de sus padres se intercambiaron. Su madre estaba muy segura que era la decisión correcta, pero en ese momento le entraron los nervios, los temores y pensaba de que quizás a su hijo le podían hacer daño. Mientras que su padre, después de algunas dudas que tuvo, en ese momento estaba seguro que era lo mejor para su hijo, que en ese momento iba a ser una experiencia única, que todas las personas pasamos, que iba a socializar, a tener nuevos amigos, a conocer y a aprender muchas cosas.
Sus padres lo llevaron al colegio, se despidieron, le desearon mucha suerte. Y como August ya conocía el colegio, directamente se fue a su aula 301 rápidamente. Entró, se sentó en una mesa, una silla del fondo. Se cubría al momento de caminar con su cabello largo que le tapaba los ojos para evitar las miradas incómodas, ¿no? Al entrar a clases le saludó Charlotte. Julián hizo como que no lo vio y estaba con otros chicos, así que no lo saludó. De pronto se sentó y se sentó alguien a su costado. Era Jack Will, que le preguntó qué tal, cómo estaba, y conversaron un poco hasta que llegó la docente, que era la señora Petosa. Pasó lista, dio algunas indicaciones y le pidió a cada uno que se presentara para los nuevos compañeros, ¿no? Así se presentaron los niños Julián, Jack, Charlotte, y le tocó el turno a August. Él contó que tenía una hermana llamada Villa y una perrita muy querida llamada Daisy, ¿no? Después los chicos podían hacer algunas preguntas en caso tuvieran curiosidades, y fue a Julián quien le preguntó quién era su personaje favorito. Él contestó y pudo hablar un poco de lo que a él le gustaba, entonces pensó que Julián quizás no era tan malo, ¿no? Por haber no hecho una pregunta incómoda. La segunda clase le fue en el aula 321 con el profesor Brown, y Jack se sentó también a su lado. Pasaron un tiempo agradable, se hicieron muy amigos. Cuando llegó a su casa, antes de eso, su hermana ya le había contado de que el almuerzo en colegio era un poco difícil, ¿no? Que algunos se agrupaban en grupitos en las mesas y que era un poco difícil entrar a esos grupos, ¿no? Entonces él intentó al principio sentarse en una mesa que ya habían personas, pero lamentablemente no se pudo porque le negaban el asiento diciendo que estaba ocupado. Entonces decidió sentarse en una mesa del fondo, totalmente sola, vacía, y sacó su almuerzo que le había mandado su madre, su sándwich de queso, entre otras cosas. No, de pronto se acercó una niña y se sentó a su lado, se presentó, le dijo que ella se llamaba Summer, y conversaron, charlaron. A August le emocionó el hecho de que ella no se fijara, ni hablara, ni susurrara cosas de él como todos lo hacían, sino había sido valiente valiente y amable al sentarse con él, ¿no? Por un momento pensó que quizás le había mandado el director para que sea su amigo, ¿no? Pero ella confesó que había sido por voluntad propia y que se había sentado con él. Charlaron, se agradaron y fueron amigos. Incluso llegaron a una conversación donde que la mesa donde ellos estaban, podían sentarse solamente las personas que tenían nombres referentes al verano, como era Summer, como era August. Pensaron algunas personas probables que se podían sentar e hicieron una lista, pero dieron una sección con Julián, que se parecía a Julio y que efectivamente entra en el verano, pero dijeron que había una sección de que él no se podía sentar, porque era un poco grosero. Al momento de llegar a casa, después de un largo día de clases, su mamá le hizo unas preguntas, le dijo qué tal le fue, como si le gustaba. Él dijo que le fue estupendo, le había gustado su primer día. Después de eso, todos esos meses fueron un poco difíciles para August, porque él tenía que levantarse temprano, estudiar para sus evaluaciones, hacer tareas, y también acostumbrarse a las miradas incómodas, un poco acosadoras, burlativas que le hacían a él, ¿no? Y lidiar con eso día con día. Él llevaba bastantes cursos con Jack Will. Él llegó a considerarlo un gran amigo, pasaban momentos divertidos, agradables. Llegó el 10 de octubre, que era el cumpleaños de August, al cual invitaba a sus amigos más cercanos. Después llegó Halloween, que era una fecha bastante especial para August porque le gustaba mucho disfrazarse y ir a pedir dulces, ¿no? Él quería disfrazarse de su personaje favorito, pero lamentablemente su perrita Daisy se comió su traje, y la solución que le dio su mamá fue que tenía que usar el traje del año pasado, ¿no?
Cuando llegó a clases, al aula, ya disfrazado, había un grupo de niños charlando con Jack Will. Él no se dio cuenta que el del disfraz era Agus, y lamentablemente dijo unas cosas un poco hirientes, al cual Agus escuchó. Lo que dijo era que si es que hubiera sido Agus, probablemente se hubiera suicidado, ¿no? Y eso era algo bastante hiriente, le dolió mucho a Agus, más que el comentario que venía de una persona que él consideraba su amigo, una persona querida. Entonces se sintió bastante mal, se fue a casa, se deprimió, ya no tenía ganas de ir al colegio, ni siquiera asistir a pedir dulces, algo que a él le gustaba mucho. No se encontraba nada bien, se sentía bastante deprimido y se había escondido en su cuarto, ¿no? Con su perrita Daisy. Vía se dio cuenta de eso, le pareció bastante raro y comenzó a hablar con su hermano. Le dijo que le pasa, que le hicieron, y él no tuvo otro remedio que contarle que había escuchado a uno de sus mejores amigos, Jack Will, que había comentado algunas cosas bastante feas sobre él y que le había dolido. Vía trató de decirle, de aconsejarle que no le afeiten, que la vida es dura, que la vida es dura para todos, que todos tenemos malos días, que las personas a veces no son como nosotros queremos, pero que eso no debe afectarnos, y que el colegio es una oportunidad muy buena para él para aprender, así que tenía que animarse y seguir adelante. Agus lloró mucho, dijo que ya no quería irse. Agus lloró mucho y comenzó a hacer muchas hipótesis, diciendo de que seguramente el director había sido quien habló con Jack para que hipócritamente se haga su amigo, de repente lo había sobornado, y que todo ese tiempo había fingido ser su amigo cuando no lo era. Vía trató de aconsejarlo, de calmarlo, y le dijo que se animara, que tenían un día increíble por pasar, que ella iba a ser su mejor amiga y que no le afectaran esas cosas, ¿no? Que no desperdiciaran un día tan lindo como era la fiesta de Halloween. Entonces rápidamente se puso su disfraz y se fueron a pedir dulces. Al día siguiente se sentía un poco enfermo, había tenido un virus estomacal, no asistió al colegio, estaba bastante enfermo y un poco deprimido por lo que había sucedido. Entonces Biel le dijo que si es que no iba a asistir al colegio, tenía que hablar con sus padres sobre lo que había pasado con Jack. Entonces Agus, para evitar ese mal momento, un momento incómodo, dijo que mejor prefería ir al colegio y hacer como que si nada hubiera pasado. Summer era una niña que consideraba a Agus muy buen amigo. Ella confesó de que al principio se acercó a él un poco por pena, porque era un niño nuevo, un niño al que todos hacían sentir mal y estaba solo. Entonces ella se acercó en un primer momento por eso, pero después descubrió lo increíble que era Agus, ¿no? Divertido, agradable, buen amigo, y que terminó por considerarlo muy buen amigo de él. Jack en su momento, al principio, también fue amable con él por pedido del director exclusivamente, y también por su madre, pero después se dio cuenta de muchas cosas importantes que tenía Agus, ¿no? Era divertido, a pesar de su problema en la cara. Él confesó que era un poco difícil acostumbrarse a verlo, pero que al final él tenía cosas muy valiosas, como era divertido, era un buen chico, era amable, era muy inteligente, a pesar de que no había asistido a un colegio por muchos años, era muy inteligente. Entonces había llegado a considerarlo un muy buen amigo. Días después, Jack tiene un enfrentamiento con Julián, porque Julián fue muy hiriente y con respecto a Agus habló muchas cosas feas, lo llamó monstruo a Agus. Entonces, en forma de defender a su amigo, Jack le pegó un golpe en la cara que terminó por sacarle los dientes, ¿no? Después de eso, el director se enteró y tuvo la decisión de expulsarlo definitivamente a Jack, pero debido a que Jack se disculpó por correo con el director, con Julián y con sus padres, entonces el director decidió darle una oportunidad, creer en él, y quedó en una suspensión de 2 días.
¿no? Al momento de regresar al colegio se da cuenta Jack que la actitud de Agus había cambiado drásticamente con él. Ya no eran los amigos que se divertían, que pasaban momentos agradables, sino había un distanciamiento y él no entendía por qué, hasta que habló con Summer y Summer le comenta de que le da una pista, ¿no? Que el disfraz, y entonces él recuerda de que probablemente Agus había escuchado hablar lo que él lamentablemente dijo en un momento de cólera. Y se da cuenta que era la molestia de Agus, y muy apenado terminaron el año escolar de esa manera, ¿no? Distanciados. Cuando pasan las vacaciones y retornan a clases, pasa de que coincide con la muerte de Daisy, la perrita, que había estado un poco enferma. Al que más le pega de la familia fue su padre de Agus, debido a que ellos tenían una conexión muy especial. Daisy lo esperaba lo esperaba siempre a su padre cuando él llegaba del trabajo, lo recibía muy, muy gratamente, y Agus se dio cuenta de que los buenos amigos son difíciles de conseguir. Entonces pensó que era buena idea hablar con Jack, ¿no? Sobre lo que había pasado, y se conecta por mensajes de textos con él, y es cuando Jack se disculpa con Agus. Le dice que lo sentía mucho, de que no era verdad lo que había dicho, y entonces Agus decide disculparlo, y nuevamente son amigos, ¿no? Justamente va a haber un proyecto de ciencias, a lo cual hacen grupos los dos y hacen un gran proyecto. Hacen una caja oscura, ¿no? Que fue lo mejor de la feria. Agus comienza a hacer nuevos amigos y más amigos. Realmente se lo merecía porque era una gran persona, ¿no? Eso no le gustaba mucho a Julián. Que estaba empecinado en hacerle bullying con lo de la peste, con lo del monstruo. Entonces se alía con otras personas para acosar, para hacer sentir mal a Agus y a las personas que lo rodean. Esto se da cuenta el docente, el profesor, y decide hablar con el director sobre lo que estaba pasando. Citan a la madre de Julián y a Julián y le iban a dar un castigo, ¿no? Pero al hablar con su madre se da cuenta que su madre era una persona bastante difícil. Ella dijo que ese colegio no era para monstruos, lo cual era bastante ofensivo, y el director terminó por retirar a Julián del colegio. Después vino la excursión escolar, las cual Jack y Agus se divierten mucho, pasan días increíbles, hasta que en una ocasión pasa un enfrentamiento entre un grupo de niños más grandes. Comienzan a hacer sentir mal a Agus, pero todos sus amigos lo defienden. Es el momento en donde Agus se siente aceptado por un grupo, se siente que es una persona normal, como él siempre había querido ser, con amigos, con personas que lo quieren. Después de esto llega la graduación, un momento especial, una ceremonia donde Agus y todos los niños de la escuela van acompañados de sus padres. El director había tenido el gesto de dar un premio para las personas más sobresalientes, sobre todo las personas que tienen una fortaleza especial que inspira corazones con un buen ejemplo, y ese premio se lo dieron efectivamente a Agus Pullman. Se da cuenta que es especial, que es querido, que es aceptado, y se sentía muy feliz en ese momento de recibir su premio. En ese momento Agus se siente muy especial, ovacionado por todo el público, y piensa que todas las personas merecen alguna vez ser aplaudidas por el público, ¿no? Lo merecen sus amigos, Jack, Summer por ser buenos amigos, sus padres por nunca haberse rendido con él, y su hermana también por ser una persona que lo apoyaba mucho. Esta historia termina con un recuerdo de una frase que le dio su profesor, y le dijo que hay que ser amables con todas las personas porque no sabemos la batalla que están enfrentando. Así termina la historia. Espero les haya gustado.